Bueno, como veis el tema, ¿no? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Esta es una expresión conocida por todos, ¿m? Y para muchos pues, puede resultar un poco ahí contradictoria, ¿no? A veces incluso chocante, ¿verdad? Especialmente para los que, bueno, los que se acercan al Evangelio de una manera así, de un modo más superficial, ¿no? Especialmente, como digo, porque nos parece que no encaja, ¿no? Con ese carácter amoroso que de principio, ¿no? Le conocemos al Maestro, ¿no? A Jesús. El dar sepultura a los difuntos, pues se reconoce como un acto de caridad, ¿verdad? Como dice el Evangelio, es un deber filial, ¿m? Tanto en la época del Maestro como ahora, ¿no? Si reflexionamos un poquito y bueno, y entendemos y conocemos a Jesús como lo que es, ¿no? El ser que con mayor profundidad ha vivido el concepto del amor, pues cabría pensar, ¿no? ¿Dónde radica? ¿Dónde está esa incongruencia que se ofrece a nuestra razón, ¿no? Obviamente el error debe venir de nuestra interpretación. Si en principio sabemos que Jesús es amor, si vemos que emana de él, o creemos que emana de él un ejemplo de aparentemente contrario al amor, entonces o la premisa inicial es errónea, cosa que obviamente sabemos que no lo es, porque ya estamos más que interiorizados, ¿no? Ya está más que demostrado el nivel de amor que pleno, ¿no? Que es Jesús y que vivió Jesús. Entonces, debemos ser nosotros, ¿no? Los que no estamos viviendo lo que realmente se está presentando en esta expresión, en estas palabras de boca, puestas en boca de Jesús, ¿no? Nos faltan entonces premisas, ¿no? Nos faltan algún factor, algún principio para llegar a comprender lo que Jesús dice en esa expresión, ¿no? Cuando Él se expresa de esa manera. Por tanto, vamos a intentar reflexionar un poquito dentro de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones, ¿qué quiere decir el Maestro cuando nos expresa dejad que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? La expresión, el sentido es el mismo, aunque las traducciones a veces suelen ser distintas, pero el sentido es ese, ¿no? Al final. Podríamos preguntarnos, ¿no? Así ingenuamente, ¿puede un muerto realizar esa tarea? Es más, podemos preguntarnos, ¿qué es un muerto? ¿Existen realmente los muertos? Nosotros ya podemos responder a esa pregunta, ¿verdad? Y si existen, porque Jesús habla de ellos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿a qué clase de muertos se está refiriendo Jesús? ¿Se refiere a la muerte física? Y si se refiere a la muerte física, en ese caso, bueno, no sé, imaginamos la escena, cuanto menos dantesca, ¿verdad? Falta algo, ¿a que sí? Falta naturalmente la premisa principal, que es a la que siempre nos referimos cuando queremos obtener una reflexión, cuando queremos entender una cuestión moral. Y esa sería comprender y aceptar nuestra verdadera esencia de espíritus inmortales. Somos muy repetidos diciendo esto, pero es que es la realidad, tenemos que partir. O sea, el cimiento es ese, ¿no? Y a partir de ahí podemos construir. Con ella ya descartamos de un plumazo el concepto de muerte. Luego, si Jesús dice que los muertos entierren a sus muertos, nos está diciendo otra cosa. Es algo que no va por ahí, ¿no? Por donde nosotros hemos empezado. Él se refería a muertos en el sentido espiritual, en el sentido moral, a los que se refiere a los que teniendo ojos para ver y oídos para oír, pues ni ven ni oyen, al menos de momento. Esto se desprende del contexto en el que se dijeron esas palabras que todos conocéis, ¿verdad? Jesús había invitado a muchos, ¿no? A hacerse sus seguidores. Les invitaba a todos, ¿verdad? De hecho, hay una máxima, ¿no? Que dice que muchos serán los llamados y pocos son los elegidos, ¿no? Nosotros sabemos que nos autoelegimos, que pocos son los que nos elegimos. Pero la mayoría, a pesar de ser llamados, pues ponemos pretextos, ¿no? Como por ejemplo déjame enterrar primero a mi padre, ¿no? Que puede parecer duro que esto sea un pretexto, pero lo es. Y vamos a explicar por qué.
él dice eso, ¿no? Espérate que yo entierre a mi padre y luego ya te seguiré, ¿no? Si analizamos un poquito, y esto lo explica muy bien Amelia Rodríguez de Las Primicias del Reino, también en el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? El padre de este chico al que Jesús invita, obviamente seguía vivo, ¿m? Porque si estuviera muerto, lógicamente este muchacho no estaría ahí conversando con Jesús, estaría en el sepelio de su padre, ¿no? Estaría enterrándolo, ¿verdad? Como es natural. Por eso Jesús pues derribó su argumento diciéndole que si realmente quería ser su seguidor, tenía que desprenderse de esos lazos familiares que no producen, ¿no?, un beneficio espiritual. Está hablando de desapego. Un desapego que no solo se debe a la materia, no solamente habla de apego a la materia, sino también del apego emocional, de lo que no nos deja, ¿no?, el desprendernos, ¿no?, de lo que no nos deja crecer moralmente, desprendernos de eso que nos ata, que tira de nosotros, ¿verdad? Nosotros no vemos el concepto de familia universal, que es el que debemos mirar. Ponemos excusas para seguir al maestro, pretextos, ya sean, bueno, de orden familiar, de orden económico, de orden material. Solemos siempre postergar, ¿no?, el momento de iniciar ese camino, de sellar ese compromiso. Hay otro pasaje en el Evangelio en el que Jesús se pregunta, precisamente hablando de la familia, ¿y quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Bueno, también valdría padre, ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Hablando de familia. Todas esas ideas que Jesús expresa en las Escrituras nos pueden parecer faltos de caridad, falta de amor filial. Pero eso en realidad solo se contempla bajo un prisma cuando realizamos una mirada estrictamente horizontal de la vida, ¿verdad? Si entendemos, si intentamos, ¿no?, elevarnos un poco, nos vamos a dar cuenta de que nada más lejos de la realidad, ¿eh? Jesús nos presenta una visión infinitamente más amplia. Por eso necesitamos elevarnos por ese común, ¿no?, de la visión material. Él nos quiere llevar al verdadero concepto de amor, al verdadero concepto de caridad, que nos presenta en esa idea sublime, ¿no?, sublimada de la fraternidad universal, de la familia universal. Naturalmente, debemos, ¿no?, un principio de caridad, un principio de servicio a nuestra familia terrenal. Eso, por supuesto, ¿no? Pero nosotros, como espiritistas, debemos ampliar nuestras miras. Entendemos que la mayor parte de los lazos familiares, y a poquito que miremos, ¿verdad?, que los vamos a ver, nos damos cuenta de que los lazos familiares de esta existencia y de cualquier otra existencia física son tan solo oportunidades. Son oportunidades de reparación, de aprendizaje, en un camino la mayor parte de las veces bastante duro. Nuestras familias terrenales nos sirven de laboratorio, de experimentación, de ensayo, para ir aprendiendo a amar. A amar a toda la humanidad con la misma intensidad. Suena fuerte, ¿verdad? Entendemos que es un arduo peregrinar, que es un concepto aún muy difícil de encajar en nuestros esquemas mentales, pero es la meta. Esa es la meta que tenemos que perseguir y que un día vamos a conseguir. Esa meta es la fraternidad universal. Cuando Jesús nos habla de muertos, se refiere obviamente a los muertos espirituales. Es decir, a los que no tienen una verdadera conciencia de sí mismos, no saben lo que realmente son. Los que apenas ven lo que tienen delante de sus narices, ¿no?, podríamos decir. Se ven como seres efímeros, cuya vida se limita pues a la vida del cuerpo y que están inmersos en una realidad falsa, en esa falsa realidad formada solo por apariencias. Y ahí empieza mi familia, mi ciudad, mi país, mi bandera y un largo etcétera de mi, ¿no? Y si nos damos cuenta, toda esa larga lista de míes, por así decir, están abocadas a la desaparición. Desaparecen con la existencia del cuerpo. Es decir, pasamos toda nuestra vida física ofuscados por defender, por cultivar e incluso por idolatrar aquello que de una manera va a quedar deshecho, ¿no?, en un plazo muy corto de tiempo, realmente.
Y luego lo que realmente permanece, lo que vuelve, ¿no? a la vida del mismo modo que llegó, si no a veces incluso volvemos empeorados, ¿no? A la vida real, a la vida de la causa, ¿no? De las causas, volvemos a veces incluso peor, ¿no? A veces con más deudas de las que traíamos, ¿no? Hemos vivido una experiencia aquí en el mundo físico, que es nuestro nivel evolutivo, por más hedonista que nosotros la queremos vivir, nunca va a ser agradable del todo. Es imposible para nosotros, ¿no? Y mucho menos cuando desencarnamos y nos damos cuenta de la tremenda pérdida de tiempo y de la oportunidad perdida, desperdiciada, que no es fácil, ¿eh? Conseguir una oportunidad para estar aquí. Por eso la invitación constante, ¿no? A aprovecharla. Así podríamos afirmar que cuando Jesús le dice así, ¿no? Al muchacho, fue como si le dijera: tú que estás vivo espiritualmente, al menos eso demostró, ¿no? Al principio, al oír el mensaje del maestro, le dice eso, ¿no? Ahora tú que estás vivo ya, deja que los muertos espiritualmente, es decir, los que no estaban ahí, escuchando, aprendiendo, asimilando, ¿no? La enseñanza del gran maestro, el maestro más grande, ¿no? Que ha existido en este planeta, pues déjales que se queden, ¿no? Con sus familiares hasta que se muera, pero tú ve y predica por todas partes lo que ya conoces, que es pues el atisbo, ¿no? Del reino de los cielos, del reino de Dios. Esto nos hace pensar que ocurre en tiempos del maestro, ¿no? Pero realmente que parece que eso quedó ahí, ¿no? Pero en realidad también ocurre ahora, ¿verdad? Ocurre ahora mismo. Cuando recibimos el mensaje, cuando nosotros conocemos la buena nueva, la enseñanza, ¿no? que nos esclarece de esta manera, como es el espiritismo, bueno, que no viene a ser más que lo que Jesús vino a revelar, ¿no? El espiritismo viene a ser el cristianismo revivido, ¿no? Que no es así, ¿no? Realmente nos dan otro crisol, otro prisma, para que nosotros descifremos y comprendamos lo que realmente el Cristo vino a traernos. Muchos de nosotros, como digo, recibimos con mucho entusiasmo, ¿no? Con mucha alegría, con mucha ilusión, ¿no? Esa enseñanza, porque nos ha iluminado intelectualmente, ¿eh? Ahí vamos descorriendo todos esos velos, ¿no? Los velos que Isis, ¿no? Tenía velando la verdad, ¿no? Vedada, ¿no? Para nosotros, y que hasta ahora pues había sido imposible, ¿no? De desvelar, porque faltaba una pieza, ¿no? Para entender. Sin embargo, cuando llega el momento de la evidencia, lo que hemos aprendido, pues nos llegan los temores. Cuando llega el momento de vivir lo que realmente hemos aprendido intelectualmente, ahí empezamos a tener miedo, empieza la inseguridad, la incapacidad de llevarlo a cabo, de demostrar que hemos comprendido y de que hemos aceptado. Es decir, cuando llega el momento, pues, de realmente de asumir, ¿no? El compromiso. No es que ese compromiso surja a raíz de conocer el espiritismo, ¿no? A raíz de absorber este aprendizaje, ni mucho menos, ¿eh? El compromiso ya lo traíamos. De hecho, todos somos espíritus comprometidos con la ley divina. Eso es lo que el espiritismo nos ayuda a verlo, pues, con más claridad. Nos ofrece herramientas útiles para llevar a cabo ese compromiso, ¿no? Todas esas tareas, ¿no? Que traemos para cumplir en la existencia física, para cumplir con ese compromiso, como digo, ¿no? Nos gusta, ¿no? Nos encanta el mensaje, agilizamos enseguida con él, pero a la primera dificultad nos aburrimos, desistimos, pensamos que, bueno, que es mejor camuflarse, hacer lo que todo el mundo hace y no desentonar. Decidimos que ahora no es el momento, que quizá un poco más adelante, cuando se ordene este o aquel aspecto de nuestra vida, ¿eh? Aunque la visión espiritual realmente nos atrae, la mayor parte de las veces es solo una pose, o algo que, bueno, que nos parece hermoso, pero que está muy lejos de nosotros, que es muy utópico, que para nosotros es imposible conseguir, ¿verdad? En realidad lo que no queremos es profundizar. Preferimos pensar así que asumir que nuestra idea de la vida
está equivocada. Más cuando en realidad sería ir en contra de la corriente general, ¿no? Y que está tan arraigada esa estructura, ¿no?, en todos nosotros, esa creencia de que el mundo es lo que vemos, es lo que hemos creado, nosotros lo hemos creado de esta forma, ¿eh? Y que a pesar de que nos hace sufrir muchísimo, luchamos con uñas y dientes para hacer que permanezca. Es algo bastante difícil de entender, ¿no?, si lo plasmamos así con esa lógica, pero se trata de eso realmente. Aceptar la nueva propuesta supone romper muchas cadenas. Son cadenas personales, íntimas, cadenas de grupo, a nivel social, a nivel económico, cultural. Tendríamos que adaptar todo un sistema de creencias, transformarlo por completo. Son esquemas en los que estamos íntimamente inmersos, en los que nos sentimos cómodos y que si decidimos alterar de algún modo, pues enseguida nos vamos a señalar, ¿no? Vamos a ser diferentes y eso no nos gusta, ¿verdad? Bueno, no siempre estamos dispuestos realmente a aceptar el reto. Ahí vienen los pretextos. Por eso este muchacho justifica, ¿no?, esta respuesta, ¿no?, como enterrar a los muertos. Déjame, entierra a los míos, ¿no? Obviamente no es, como digo, no es un sentido literal, ¿no?, como venimos diciendo. Y por eso Jesús nos invita a dejar, ¿no?, que aquellos que aún no han despertado, que ocupen, ¿no?, que se ocupen realmente de las cuestiones terrenales, porque es de lo que entienden. Esas cuestiones más groseras, y que nosotros, que ya estamos buscando, que estamos caminando esos primeros pasos en el camino del bien, muy poquito y muy lentamente, nos invita a que nos dediquemos a recorrerlo y especialmente a compartirlo con todo aquel que esté dispuesto, pues, a recibirlo, ¿no? Como nosotros un día lo fuimos. En otro momento, en un momento de nuestras vidas, hubo ahí un alma caritativa que estuvo dispuesta a compartir con nosotros este tesoro, realmente un tesoro divino, ¿no? Nosotros estamos obligados también a compartirlo. Por eso Jesús nos invita a hacerlo. Recordemos que el Maestro nos dice en otro momento también de su prédica, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Y continúa diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la misma idea, ¿verdad? Fijaos que en principio habla de esa interrelación, ¿no?, tan íntima, ¿no? Es un principio realmente maravilloso, ¿no?, y esperanzador. Él nos dice que Él es la vida. Yo soy la vida. Y no habla de su personalidad, no habla de la personalidad del Maestro, que para nosotros es verdad que aún somos muy inmaduros, somos muy pequeñitos y realmente nos cuesta, ¿no?, diferenciar entre lo que es la personalidad de la existencia física, de lo que fue el Nazareno, de Jesús, y lo que en realidad el Maestro es. Él es un espíritu crístico. Él es un espíritu superior que nos viene a traer la enseñanza directa de Dios Padre, de Dios Creador. No solo con sus palabras, no solo se dedica a predicar, sino que principalmente Él viene a enseñarnos con su propia vida, con su vivencia. De hecho, y esto es, bueno, una reflexión, ¿no? Cuando vemos a algunos detractores que atacan a la figura de Jesús, si te fijas, o si nos fijamos, lo hacen a su personalidad. Es decir, lo que atacan realmente es al personaje histórico. Y ahí entramos en divagaciones y decimos que si Jesús fue esto, que si fue aquello, que si estuvo aquí, que si estuvo allí, que si aprendió con estos, que si estuvo en el otro lado, en fin. No se dan cuenta que incluso siendo espiritualistas, están haciendo una interpretación, una visión materialista del Maestro. Porque a Jesús hay que verlo como lo que es, una figura moral. Es un ser moral superior. El resto realmente es accesorio, es superfluo. Pero claro, como eso es inaccesible para ellos, para estas personas que digo, ¿no?, esta corriente de pensamiento detractora de la figura del Maestro, realmente lo que es la figura moral queda fuera de su alcance, ¿no? Es inaccesible. Entonces por eso le atacan, por lo que tienen más cerca, que es la visión precisamente materialista.
Y muchas veces realmente lo hacen sin ni siquiera darse cuenta de ello. De hecho, hasta dentro del propio espiritismo ocurre, ¿verdad? Esto no es más que producto del orgullo. Y probablemente, y esto también digo que es una reflexión personal, probablemente esto sea una reminiscencia inconsciente de un recuerdo lejano, quizá de pasados religiosos, ¿verdad? Y que probablemente hayan sido vivencias en un pasado, en existencias pasadas, vivencias traumatizantes. Y por eso, os digo que eso es una reflexión, ¿eh? Eso no... Y por eso ese rechazo, ¿no?, a todo lo que puede sonar a religioso. Afirmamos rotundamente que Jesús no es una figura religiosa. Y eso lo tenemos que poner en letras de neón. Que se vea bien, que se comprenda. Nadie puede apropiarse de la figura de Jesús. Porque Él realmente no representa ninguna religión. Él no ha creado ninguna religión. Es más, el propio cristianismo como tal no es una religión. ¿Verdad que eso puede resonar como raro? Pues el cristianismo no es una religión. Aunque aún muchas personas esto no les entra, no lo entienden. Muchos se hallan todavía aprovechando, ¿no?, de la figura de Jesús, pero lo que va en detrimento de la enseñanza son de los que se aprovechan de la figura, pero no del propio Jesús, ¿verdad? Le han usado y le han usado como bandera para intereses propios. Nosotros no vamos a entrar, ¿no?, obviamente, en esa cuestión. Pues bueno, entendemos que es una forma, bueno, forma parte, ¿no?, de ese grado de comprensión de cada uno y de madurez espiritual de cada individuo y que, bueno, y de cada época, ¿no? Y que, bueno, probablemente también es una reflexión en la que, bueno, muchos probablemente hayamos estado inmersos por ahí, ¿no?, en algún momento, ¿verdad? Quizás sea posible. Pero bueno, vamos a volver a las palabras que queremos estudiar, ¿no? Jesús nos dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vuelve a hablar, ¿verdad?, de muerte y de vida. Él con esto quiere decir que una vez que consigamos creer en Él, que consigamos interiorizar su enseñanza, que los que estaban muertos, los que tenían la conciencia dormida, los que viven bajo el imperio de los instintos, como sabemos que es la gran mayoría de las personas, los que llevan una vida materializada, los que no contemplan su verdadera esencia espiritual, los que solo cuidan de lo efímero, de las apariencias, esos, una vez que conozcan y abran su ser a la enseñanza del amor, van a despertar. Ahí sí va a despertar su conciencia y van a pasar pues a ser vivos. Otra vez la relación, ¿verdad? Vivos moralmente, como venimos diciendo, ¿no? Por eso podríamos entender que Jesús, cuando dice estas palabras, dice: dejad que los hombres, ¿no?, que tienen la conciencia dormida, entierren a los hombres que tienen la conciencia dormida. Parece redundante, pero a veces no se entiende. ¿No es también una forma de decir a sus discípulos, una forma de decirnos a nosotros, ¿no? Deja tu pasado, no te preocupes, no te angusties con él y ocúpate del futuro. Ocúpate del futuro conmigo, con el maestro. Un futuro que no hay forma de eludir, que solo lo podemos postergar, pero no lo podemos eludir. A más tardar, más sufrir. Cuanto antes agarremos el camino, pues antes vamos a empezar a comprender y a alcanzar pues ya un poquito, ¿no?, esas luces de felicidad, de esa paz, que luego vamos a hablar también, porque la cita es un poquitín más larga y la vamos a tratar también completa. Pablo, el apóstol, escribió a los cristianos, ¿no?, de Éfeso. Él dijo algo así, ¿no?, yo lo tengo anotado por aquí. Él os dio vida, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Estabais muertos en delito y en pecado. En delitos y en pecado. El espiritista no habla de pecado, ¿no?, obviamente, pero sí habla de deuda y habla de reparación, que en concepto es exactamente lo mismo. Vivir como muertos es vivir endeudándonos, de espaldas a las leyes. Vivir es creer en Él.
Y como ya decimos, no es en su persona, sino en su enseñanza sublime, elevadísima, que nosotros todavía no llegamos a alcanzar la altura, ¿no?, de enseñanza del Maestro. Él pretende que traigamos a nuestra vida su enseñanza de amor y vivir conscientes de nuestra realidad eterna, de lo que somos. Que vivamos de cara a la ley, procurando no endeudarnos más. Y reparar en esta vida de dolor todo cuanto esté en nuestra mano, ¿no? Reparar todo el sufrimiento que hayamos podido hacer en el pasado, porque ya somos conscientes de eso, ya estamos preparados para resarcir. Vivir como Jesús nos ha enseñado, con un espíritu de servicio de entrega, adecuado a nuestro grado evolutivo, ¿no?, a nuestro grado de madurez espiritual. Todas las personas no tienen esa capacidad de entrega, pero poco a poco se va aprendiendo. A veces este modo de vivir pues no se adecua, ¿no?, a nuestro modo de, como digo, de nuestra comprensión. No nos sale de manera natural, seamos honestos. Pero ya hemos entendido que es el modo correcto de producir, de no producir sufrimiento, por lo menos de no hacer daño, de no producir dolor, ¿verdad?, a los demás. Y por tanto, pues si no hacemos sufrir a los demás, no vamos a sufrir nosotros tampoco. Ese es el esfuerzo que debemos hacer para superar nuestro pasado, ¿no?, nuestras malas inclinaciones, lo dice Kardec. Kardec dice que cómo se reconoce al espiritista, y por tanto al verdadero cristiano. El espiritista es el verdadero cristiano realmente, ¿no?, el que está viviendo el cristianismo, el que está viviendo ese cristianismo que hemos dicho que no es religión, el que está viviendo la vivencia del Cristo, al que se le reconoce como al que ha comprendido, ¿no?, y ha aceptado las enseñanzas de Jesús. Se reconoce al cristiano, al espiritista, por su reforma moral y por los esfuerzos que hace para superar sus malas inclinaciones. Entonces, el hecho de hacer ese esfuerzo, de estar ahí en esa lucha constante, es ya una prueba de que su camino de reforma ya ha empezado. Ese despertar se suele producir primero a nivel intelectual. O sea que por ahí podemos andar tranquilos. Y después, una vez comprendido, debemos tener ese despertar intelectual para poder comprender, actuar con un grado de entendimiento. Por eso el espiritismo es una fe razonada. Por eso trata, ¿no?, de afrontar la razón cara a cara, ¿verdad? Una vez comprendido, pues procuramos esforzarnos para doblegar nuestra personalidad. Nuestra personalidad que todavía está muy materializada. Y trabajarnos a ese nivel más profundo, a nivel moral. Estamos seguros de que una vida de servicio, si elegimos una vida de servicio, tenemos la absoluta seguridad de que no nos equivocamos. Una vida de servicio siempre es una vida acertada. Pablo también dice en su primera carta, dice algo así como que hemos sido rescatados, ¿no?, de una vida vacía, de una manera vacía de vivir, de la que recibimos de nuestros padres, en la que estábamos muertos, aunque parecía que vivíamos. O sea, es que parece que, ¿verdad?, hace un retrato maravilloso también. Pablo, desde luego, es que entendió de una manera sublimada, ¿no?, la enseñanza del Maestro, de una manera que, bueno, es que la vivió en él, ¿no? Él llega un momento en que dice eso, ¿no?, ya no soy yo quien vive, sino que es el Cristo que vive en mí, ¿no? Cuando nosotros podremos decir algo así, ¿verdad? Hemos sido rescatados por la enseñanza, hemos sido rescatados por el amor, o más bien por la vivencia en nosotros mismos de esa enseñanza sublime, que es el amor. Que parece que estamos repitiendo, ¿no?, pero realmente es que no hay otra. Es que es esa enseñanza de amor la única que nos va a hacer vivir. Mientras tanto estamos vegetando, no estamos viviendo realmente la vida en toda su dimensión. Juan, que también era un amadísimo discípulo del Maestro y que entendió muy bien su enseñanza, él dice que pone, ¿no?, las palabras de Jesús, que dice que el que oye las palabras, ¿no?, del Maestro, el que cree en el que le envió, en Dios Padre, ese es el que tiene vida eterna. Que ha sido pasado de la muerte a la vida. ¿Os dais cuenta? Está todo interrelacionado, ¿verdad? Jesús nos habla de muerte y de vida. La propuesta de vida es la vivencia y la divulgación
del reino de los cielos. Ese reino de los cielos, ¿verdad? Que tanto hemos oído hablar. Es decir, Él nos invita a vivirlo y a compartirlo. Podemos relacionarlo también con otro pasaje, ¿no? Que hay que en otro personaje que también Jesús le invita, ¿no? A seguirle. Y él le dice que sí, que le va a seguir, pero que primero dice, déjame primero, ¿no? Despedirme de mi casa. Y Jesús le responde una frase maravillosa que vamos a intentar también comprender porque tiene una relación muy íntima, ¿no? Y Jesús le dice, ninguno que después de haber puesto su mano en el arado vuelve los ojos atrás. O sea, si ya has puesto la mano en el arado, si es que estás mirando para atrás, no estás apto para el reino de Dios. Qué duro, ¿eh? Pero realmente es así. Vamos a intentar verlo, ¿vale? Porque yo creo que sí, que si lo miramos con detenimiento es fácil de entender, ya veréis. Y la verdad que tiene en los distintos pasajes, ¿no? Que vamos comentando. Naturalmente, si alguien consigue abrir los ojos, si alguien consigue despertar su conciencia y caminar ya los caminos de la verdad, es que no es posible volver a la vista atrás. Es decir, quiere decir que no es posible volver a los viejos hábitos, a la vieja personalidad. Porque si lo hace, en realidad, sería que nunca lo había entendido. Que ese despertar nunca se había producido, no habría sido real. Indudablemente, cuando empezamos el camino va a ser natural la caída. Las caídas y las recaídas, que bueno, son propias, ¿no? de seres inexpertos como nosotros, que somos aprendices y que nos estamos aventurando a entrar en nuevos caminos, ¿no? Son caminos especialmente cuando se trata de nuevas experiencias en el campo moral. Tenemos que ir rompiendo esquemas que están muy arraigados aún en nosotros. Porque precisamente esa es la forma de aprender. Intentando una y otra vez hasta conseguir esos objetivos, ¿no? Deseados, que no son más que, bueno, la mejora en nuestra reforma íntima, ¿no? Rompiendo, como digo, esos esquemas y creando nuevos paradigmas a nivel mental y especialmente a nivel moral. Por eso, cuando conocemos a personas que se adentran en el conocimiento espiritista, y esto va a sonar a todos, que reciben pues con mucho entusiasmo, ¿no? Las nuevas ideas, que son como para ellos como una verdadera eclosión, ¿no? De una alegría extrema, que después de los primeros, podríamos decir, entusiasmos, de repente pues se van desinflando como un globito que no ha podido mantener, ¿no? esa firmeza, ¿no? Por un periodo de corto, pues lo mantienen muy poquito tiempo, ¿no? A la primera de cambio, cualquier desilusión, pues cualquier circunstancia contraria que se va a producir, pues le va a hacer desistir. En realidad no es la doctrina lo que les desilusiona, porque llegan a conocerla pues muy superficialmente. Son ellos mismos que ponen expectativas falsas, expectativas ilusorias, y esas expectativas las suelen colocar especialmente en las personas. Naturalmente, si ponemos nuestras expectativas en las personas, que somos todos falibles, esas expectativas no se van a cumplir. El que realmente pone la mano en el arado, es decir, el que está ya vivo, el que ya realmente ha comprendido, ese ya no vuelve a mirar atrás, ya no le sirve. Ese ya no muere más. Porque el que vive realmente, a nivel moral, ese ya no puede morir. Es que es imposible. Y si no, analizaos vosotros. Cuando os dais cuenta del progreso que ya habéis realizado, si queréis volver a esquemas del pasado, es que es imposible. Es un traje que ya os viene pequeño. ¿Verdad? El que está despierto, el que conoce la hermosura de la verdad, ya no lo podemos embaucar con falsedades, con ilusiones, con apariencias, porque ya os digo que si así fuera, como hemos dicho antes, ¿no? Es que aún no lo había despertado realmente, no lo había entendido, ¿no? Realmente lo que había pasado solamente le había tocado por encima y la verdad, pues bueno, al final lo que la ha tomado como otra ilusión más, como si fuera pues eso, otra fase más de las muchas que probablemente haya recorrido. No ha llegado a reconocerla realmente. Nosotros esperemos que seamos de los que realmente hemos entendido, que ya ese traje nos quede pequeño, ¿no?
Antes de terminar, me gustaría también reseñar, ¿no?, respecto a las palabras, porque hay varios aspectos o visiones, ¿no?, que de los que podemos tocar estas pequeñitas. Fijaos todo lo que tiene para decir 3 palabras, ¿no?, 4 palabras, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tocar ese aspecto, ¿no?, el dejar que los muertos entierren a sus muertos. Otra, como digo, otra acepción, ¿no?, que me parece también interesante de tocar, ¿no? Hemos dicho repetido, que Jesús no quiere indicar que faltemos a la caridad. Él sabe que le debemos ese respeto a los restos de las personas queridas, porque, bueno, debemos tener en cuenta que esos restos le pertenecen al difunto, pero que él ya no está ahí, ¿eh? Eso también lo tenemos que tener claro. Pero debemos respeto a su indumentaria física, como se lo tenemos a cualquier objeto, a cualquier cosa material que le perteneció, bueno, por el recuerdo que nos evoca de lo que hemos compartido con él, que, bueno, que no debemos, realmente lo que podemos entender, que no debemos convertir el duelo, lo que es el funeral, el sepelio, como un objeto de culto ni de ostentación. Porque si lo hacemos, lo que estamos haciendo es prolongar esa visión ficticia de la vida, incluso después de la muerte, ¿verdad? Esos restos que para nosotros, bueno, si hemos llevado una vida de mera apariencia, el culto a los restos pues se va a convertir en lo mismo, ¿verdad? El cuerpo debe considerarse un objeto amado por el difunto, y nosotros ya despiertos, como decimos, porque ya nosotros estamos despiertos, estamos vivos, según el concepto que, bueno, que el maestro nos viene dando, debemos amar, ¿no?, a ese ser que habitó a esos restos, y vais a ver la relación que hay, ¿no? Debemos darle todo nuestro amor y todos nuestros cuidados, y que todo nuestro boato, nuestra celebración, nuestra ofrenda, sea nuestra oración. Eso es lo que realmente debemos ofrecer nosotros al difunto. Esa oración nacida de lo más hondo del corazón, que le demuestra todo nuestro afecto y nuestras mejores intenciones, y que esta disposición que no se olvide, ¿verdad? Porque cuando se termina el sepelio, cuando se termina el funeral, lo que sigue, lo que queremos es que ese sentimiento siga vivo en nosotros, ¿verdad? Nuestro recuerdo y nuestro corazón, para que la oración por él esté siempre vigente. Porque el funeral, como digo, el cuerpo termina, desaparece, pero el espíritu de nuestro ser querido sigue vivo, que parece que cuando termina el funeral se acabó, pero él sigue vivo y sigue conectado a nuestro pensamiento. Luego la oración que sale del corazón le va a llegar como un alivio, pero siempre. Y esa alegría que inunda el corazón, sea cual sea su estado espiritual, le va a llegar. Él ya puede encontrarse en un estado más o menos feliz. Nuestro recuerdo amoroso, nuestra oración, siempre le va a ser útil. No prestemos entonces ese valor, ¿no?, pueril a esos restos que vuelven a la tierra. El espíritu que animaba ese cuerpo es lo único que no perece, es lo único que ve, es lo único que siente, sigue sintiéndonos, sigue amándonos, y a veces sufriéndonos. Por tanto, no nos apeguemos, ¿no?, a lo efímero. Hasta la hora de la muerte aparente, vemos cómo Jesús nos invita a ocuparnos solo de la vida, es decir, a la hora del sepelio hay una cosa que sigue viva, ese es el espíritu. Ese espíritu que ha abandonado ese cuerpo, que ya no le es útil, pero que sigue tan vivo como siempre lo estuvo, o más, si cabe, a veces hasta más. Por ahora vamos entendiendo, ¿no?, mejor, vamos desgranando lo que Jesús quiso decir con aquellas palabras, ¿verdad? Para muchos, bueno, siguen siendo enigmáticas, incomprensibles incluso, ¿no? Y a veces duras, ¿no? Hay gente que piensa que son palabras muy duras. Él, bueno, nos hace reaccionar, y bueno, vamos a dejar que cada uno, ¿no?, se desenvuelva en el campo mental y emocional en el que, bueno, en el que se sienta más ajustado, ¿no?, se sienta mejor, con el que más se identifique, ¿no? A nosotros, que, como digo, estamos vivos, estamos despiertos, él nos invita a seguirle, a imitarle, a aprender con él, a predicar la vida eterna, a contarle a la gente realmente que la vida es eterna. Nos invita a consolar, nos invita a sostener, a animar a los hombres, y hacerlos entrar por un camino de vida, ¿no?, donde
donde todo es luz, ¿verdad? Donde todo es paz, es amor, y Él nos dice, Él realmente lo que nos dice es tú, que ya lo has entendido, ve y anuncia, ¿no? Anuncia ese reino de Dios. Ocúpate en llevarlo a aquellos que lo deseen, aquellos que estén preparados para entenderlo. El reino de Dios, el reino de los cielos. Un concepto muy debatido, ¿verdad? Muy comentado y no siempre comprendido. Podemos hacer una pequeña reflexión, ¿no? Pero desde luego no se puede convertir en una definición, por lo menos por mi parte, porque seguramente creo que ninguno de nosotros se nos da realmente comprenderlo, ¿no? En toda su dimensión, en toda su plenitud. Imagino que cada uno podrá experimentarlo pues según su grado de madurez, ¿verdad? Según su grado de madurez espiritual va a entender hasta cierto grado, ¿no? Profundizar, ¿no? Es ese estado de, podemos decir, ¿no? Un estado de paz, un estado interior de tranquilidad, de conciencia. Ese es el que nos está invitando el Señor a predicar. Ese estado de conciencia en el que nos reconocemos con, bueno, con el deber cumplido correctamente dentro de nuestros límites y que llena nuestro corazón, ¿no? Nos llena de bienestar, que llena todo nuestro mundo interior de paz, de armonía, ¿verdad? Nos sintoniza con los buenos espíritus. Es una felicidad que es difícil de describir y a veces la sentimos, ¿verdad? Nos proporciona alegría por la vida. A pesar de tener una vida complicada, nos ofrece esa alegría, esa confianza, esa esperanza en un futuro que está ahí, ¿no? Está ahí ya. Nos da equilibrio en nuestras acciones diarias y sobre todo le da sentido a esta vida física que probablemente en la mayoría de los casos está llena de dolor, muchas veces. Es un estado, bueno, que no solo pervive, ¿no? en nuestra existencia física, sino que sobrevive al cuerpo, que es lo que interesa, ¿no? Y que va a componer realmente nuestro equipaje. Es lo que nos vamos a llevar en la maletita cuando vayamos al más allá. El reino de los cielos está presente en la vida de la tierra. Está aquí. No tenemos que esperar a desencarnar. Lo que pasa que es eso, ¿no? Que cada uno lo va a percibir según la parcela con la que afine necesidades. Esas necesidades individuales, personales, según el progreso personal de cada uno, ¿no? Aún somos demasiado primitivos, ¿no? Demasiado primarios en nuestras bases, ¿no? Para percibirlo en toda esa dimensión, pero poco a poco, a medida que nos vamos transformando moralmente, se va produciendo, ¿no? Esa percepción nos va haciendo mejores, con mucho esfuerzo, ese esfuerzo individual, pero también colectivo, en nuestra percepción y en nuestra vivencia, ¿no? de ese reino de los cielos, que será cada vez mayor y que un día pues va a ser muy, muy profundo, y por eso definirlo en nuestro estado evolutivo actual, pues sería, si me lo permitís, para mí sería un atrevimiento, ¿no? Hacer esa definición. De lo que sí podemos estar seguros es de que el reino de los cielos, en toda su dimensión, en toda la dimensión, nos espera a todos, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a llegar y lo va a lograr. Unos llegarán antes, lo alcanzarán, otros lo alcanzarán después, según el esfuerzo, según el merecimiento, pero todos vamos a llegar. Eso lo podemos afirmar. Y a medida que como espíritu vayamos avanzando en nuestro progreso moral, pues su concepto se va a ir ampliando, ¿no? Para nosotros hasta unas dimensiones que el raciocinio nos permite afirmar que lo vamos a percibir en unas dimensiones que hoy nos parecerían imposibles y que además no seríamos ni siquiera capaces de vislumbrar, ¿no? Alcanzado, una vez que alcancemos el reino de los cielos, ¿cómo nos vamos a sentir? Bueno, que sabemos, ¿no? Por la razón, ¿cómo podríamos sentirnos? Podemos imaginar que ya no existe, ¿no? No va a existir ni el dolor, no va a existir el sufrimiento, no va a existir el miedo, no va a existir la desesperanza. Por eso Jesús nos invita a predicar este estado futuro, que trabajemos ya por él. Que el alma que llega a alcanzarlo ya queda libre.
queda libre de miedo, de preocupaciones, de ansiedad, de todos esos sentimientos que realmente mueven a un hombre que esté falto de fe. Desde luego en la tierra, bueno, esa experiencia resulta muy difícil, ¿no? Y bueno, podríamos decir que es prácticamente imposible porque nos falta, ¿no? Nos falta el amor. Ese amor real, ese amor vivo que sustenta, ¿no?, la vida y que, bueno, es el amor que Jesús vivió y es el que nos invita, ¿no?, a experimentar. Él nos lo mostró, Él nos lo enseñó a conseguir y porque, bueno, Él nos dice que Él es el camino y que nadie va a llegar al reino de Dios si no es a través de su enseñanza, porque Él es el camino que Él ya lo anduvo, ¿no? Él ya lo anduvo y Él es el que nos marca los pasos para que a nosotros nos queda seguirlos, ¿no? Y si queremos llegar a vivir el amor como él lo vivió, ¿no? Como Él lo ejemplificó. Nos resulta muy difícil hacernos esa idea, ¿verdad? Muy difícil, es realmente muy difícil. Es el raciocinio el que nos lleva a pensar que esto es así. Porque para aprender nosotros debemos tener un marco de referencia, ¿verdad? Algo con lo que comparar. Pues bien, para nosotros, no nos podemos cansar de decirlo, aunque nos llamen que somos muy religiosos, para nosotros esa referencia de paz, de amor, solo hay una, es Jesús. Nadie lo ha vivido como Él. Él vino a mostrarnos cómo es. Él lo vivió y lo vive. Y nosotros la única referencia que tenemos en este planeta es Él. Nuestra medida, nuestra vara de medir es muy pequeña, porque se ajusta a nuestra pequeñez espiritual de este momento. Y ahora mismo es el momento de mayor amplitud espiritual que hemos tenido nunca. Hoy, en el pasado imaginado. Por eso no nos queda otra que elevarnos por encima de nosotros mismos e intentar hacer un ejercicio de la imaginación basado en la enseñanza que Jesús nos ha dejado y especialmente en el ejercicio de vida que Él nos mostró. Esa es la única vara de medir que tenemos. A eso, ¿no? Nos invita Jesús, a compartir con los demás, a hacerles partícipes de la felicidad que estamos viviendo, porque ya estamos despiertos, vivos en nuestra conciencia. Él nos invita a llevarles esa alegría con nuestras palabras, pero especialmente con nuestro testimonio vivo, con nuestro ejemplo. Lo mismo que Él lo vivió, dentro de nuestros límites, nosotros debemos vivirlo si queremos llegar a esa felicidad, a ese reino de los cielos, a ese estado de conciencia. No hay una mayor manifestación evangélica que la puesta en práctica de las virtudes que el Evangelio nos enseña. Esa es la mejor, la mayor y probablemente la única predicación. Y para el resto, para la gente que no se identifica con eso, a los que no estén interesados, nosotros les dedicamos nuestro respeto y nuestra oración. Pero nosotros a lo nuestro. Esas son las bases del futuro cierto, de un futuro seguro, al que un día más tarde o más temprano todos vamos a llegar. Aquí tenemos que señalar que cuando estudiamos las palabras de Jesús, y esto va a ser muy cortito, debemos ampliar el estudio observando el espíritu de la letra y no quedarnos, aunque esto sea muy repetido, debemos tenerlo muy presente. No nos podemos quedar en las palabras. Jesús mismo nos dice, el espíritu vivifica y la letra mata. Las palabras de Jesús constituyen, cada una de ellas, una verdadera enseñanza. Hemos hecho un pequeño paseo en unas pocas palabras, ¿no?, que dijo el maestro, que podríamos haber profundizado muchísimo más, haberlas enlazado unas con otras, en las enseñanzas de una parábola con otra, que están íntimamente relacionadas con las que hemos tratado hoy, ¿no?, y que van a completarlo, hasta, por decirlo así, pues cerrar el círculo. Si nos damos cuenta, la enseñanza de Jesús vienen presentadas como un rompecabezas, ¿no?, si me permitís la expresión. Es como un puzzle. Cada pieza por separado tiene un sentido profundo, pero una vez unidas, todos forman todas las piezas juntas y bien analizadas en su conjunto, podemos contemplar la idea en un sentido tan sublime, tan completo, que nos resulta prácticamente imposible, si no es con un ejercicio de la imaginación, el poder llegar a comprender. Todo está conectado en esta enseñanza. De hecho, en el estudio de esas sencillas palabras, como digo, en apariencia
podemos ver implícito toda la enseñanza del maestro. Si las completamos con la cita, ¿no? Como hemos dicho antes, se inicia con una sugerencia, con una invitación. Él le dice al muchacho, sígueme. Y la cierra diciendo, ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, tú que ya conoces la enseñanza, que ya sabes que eres un espíritu eterno, al final es eso. Nosotros tenemos que ser conscientes de que somos espíritus eternos. Él nos invita a seguir las leyes. Entrégate al servicio. Ama a tu hermano. Ama a Dios en todas las criaturas. Y lleva eso que has aprendido a todos los que quieran recibirlo. Ignora todo lo demás, todo lo que te ate y todo lo que no te permite liberarte. Sumérgete en todo eso, en todo aquello que te acerque a Dios, que no es más que sus leyes. Y entre todas las leyes, la que podemos resumir en una, porque las contiene a todas, es la ley de amor, de justicia y de caridad, que la personifica en él el maestro. Muchas gracias, chicos. Hasta aquí.